Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos. Esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puede suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria y ahí va a ver usted. Y puede suscribirse y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar con leyéndoles Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En esta tarde vamos a estar viendo quién vendrá primero. Ese es el tema, quién vendrá primero. Hay dos personajes que no deberíamos ni de ponerlo a la par, porque no se puede ni comparar. Pero la verdad es que se menciona, hay personas que creen que primeramente aparecerá el anticristo y luego aparecerá Jesucristo por su iglesia. Pero yo quiero decirles, y la gran tribulación, o sea que el anticristo juntamente con la gran tribulación, dice la Biblia que aparecerá en la tierra. Entonces, algunos son creyentes a que primeramente aparecerá el anticristo y luego la gran tribulación y luego Jesucristo viene por su iglesia cuando se termine la gran tribulación, y otros que creen que a la mitad de la gran tribulación. Esto la Biblia le llama o se le llama escatológicamente post-tribulacionistas y pretribulacionistas. En esta tarde vamos a ver a dónde está la equivocación. Quiero decirles, para comenzar, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, vea que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él su actitud siempre ha sido igual. Él no va a permitir que su pueblo pase por una gran tribulación. Vamos a ir al grano, como dice, en estos minutos que tenemos aquí para explicar esto. Jamás Dios ha permitido que su pueblo sea castigado juntamente con los impíos. El Señor separa una cosa con otra. Nosotros en el capítulo 7 vemos de Génesis que antes que cayera el diluvio, Dios le dijo a Noé y a su familia que entraran al arca. Capítulo 7, verso 13.
que entrar al arca, porque el juicio, el diluvio venía. Así Dios ha actuado todo el tiempo, siempre, que Dios va a traer castigo a los impíos, a la gente que no se quiere arrepentir, que no quiere saber nada de Dios y vive en el pecado. Entonces el Señor llega a un momento en que los va a destruir. Esto está en la Biblia, ¿verdad? Realmente hay que hablar la verdad. Está el infierno esperando a mucha gente. Está la gloria, el cielo esperando a los justos, a los que buscan a Dios. Mateo 25, verso 46. Entonces, la verdad, Dios siempre ha castigado al mundo, porque el mundo no se quiere arrepentir. Pero antes, y muchas veces el Señor le da la victoria a su pueblo. Por ejemplo, cuando Moisés venía en el desierto, eso era un prototipo también de la iglesia de Jesucristo, que va para la tierra prometida. Antes de introducirlos, el Señor, es verdad que limpia a su pueblo. En el libro de Números vemos eso, y en Deuteronomio. Pero eso es algo muy aparte. Eso compagina o concuerda con Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, que dice que Dios limpia su casa primero. Dice que los juicios de Dios comienzan por su casa. Pero esa es una limpieza a nivel de hijos. Hijos, ¿verdad? No juntamente con el impío, con los inconversos. Entonces, es verdad, ahorita el Señor está apretando a su pueblo, está tratando con su pueblo. Pero eso no quiere decir que en esta prueba que viene a todos los habitantes de la tierra, el Señor va a dejar a sus santos, a su gente que le sirve. No lo va a hacer. El versículo que hemos leído en esta tarde es muy importante para ver este tema de los post-tribulacionistas y pretribulacionistas. Gente que creen que la iglesia se queda en la gran tribulación y los que creemos que el Señor se va a llevar a su iglesia antes de la gran tribulación. El versículo que hemos leído es un versículo clave, Apocalipsis 3:10. El Señor le dice a la iglesia del rapto, la iglesia de Filadelfia, que si usted sigue y lee la carta a la iglesia de Filadelfia, la iglesia escapa de la gran tribulación. Ellos representaban la iglesia de Filadelfia a la iglesia que se va en el rapto. Estas iglesias, las 7 son representativas, representan a la situación de lo que el pueblo de Dios está viviendo en los últimos días. Entonces, a la iglesia del rapto el Señor le dice: por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, donde serán probados todos los que habitan sobre la tierra. Viene una prueba, querido hermano, amigo, una prueba tremenda viene al mundo. ¿Qué será esa prueba? Un hombre, un emperador mundial llamado el Anticristo, la bestia, el cuerno pequeño que menciona Daniel 8. Ese personaje va a traer un sistema y el que se deje, el que obedezca a ese sistema se va a dejar poner la marca, pero eso va a ser después del rapto de la iglesia, porque el Señor lo ha prometido aquí. Y en toda la escritura el Señor ha prometido librar primeramente a su pueblo. Quiero decirle que en Sodoma y Gomorra solamente había un justo, juntamente con sus 2 hijas y su esposa, que su esposa ni convertida estaba, se convirtió en en los días estoy hablando de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, se convirtió en estatua. Y por misericordia Dios también sacó de Sodoma y Gomorra a sus hijas de Lot, por misericordia a su padre. No es que ellas buscaban tanto de Dios, la Biblia
explica el carácter espiritual mal que ellas tenían, que hasta se acostaron con su padre después, pero bien, se ve que no eran muy espirituales. Sin embargo, a este hombre, Lot, que era justo, que era considerado como justo, bendito el Señor, Dios le dijo en el capítulo 19 de Génesis que saliera de Sodoma y Gomorra. Los ángeles le dijeron, nosotros no podemos traer el juicio, la destrucción a Sodoma y Gomorra hasta que tú hayas salido de la ciudad. Y sabe que la Biblia dice que como nos fue en los días de Lot, Lucas 17, 18, dice que como fue en los 28, perdón, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor no se llevará a la iglesia o no permitirá, perdón, que aparezca la gran tribulación y ese hombre, el anticristo, sin antes el Señor llevarse a su iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice que ya está todo preparado. Ese hombre de iniquidad dice que ya tiene todo listo, dice. Pero al presente hay alguien que se lo impide. Ese alguien es el Espíritu Santo que está ministrando la iglesia. Ese alguien es el pueblo de Dios que está en la tierra. No se puede manifestar hasta que ese alguien sea quitado. Entonces aparecerá aquel inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad? Porque el espíritu del anticristo, según Apocalipsis capítulo 11, dice, hermanos, que viene desde allá del abismo, trae ese espíritu encarnado en ese hombre, en el anticristo. O sea, demonios terribles que se le meterán a ese hombre. Entonces, pero ahorita, aunque ya está el Human Microchip, aunque ya está el sello por ahí, y ya está todo este movimiento, ya la tecnología le ayuda al anticristo para poder gobernar internacionalmente, pero no se puede manifestar, porque hay alguien que se lo impide. Y ese alguien es el pueblo de Dios. Y ese alguien es el Espíritu de Dios que todavía está en las naciones. Después del rapto, el Espíritu de Dios, que está en todo lugar, se va a ir para Israel a ministrar al pueblo judío, ¿verdad? Allí donde aparecen los sellados, los 144,000 sellados, que estos van a convertirse en evangelistas y van a evangelizar a todo mundo, exclusivamente a Israel. Entonces, nosotros también vemos en Proverbio, hemos visto un punto muy importante aquí en Génesis 19, ¿verdad? Que no salió Lot hasta que, o no vino el juicio en Sodoma y Gomorra hasta que Lot salió de Sodoma y Gomorra. Y hay evidencias, hermanos y amigos, que Sodoma y Gomorra ya lo han encontrado, gracias a Dios, a los arqueólogos, y hay pueblo de Dios que se dedicó a buscar esto, y hay pruebas, hay evidencia que Sodoma y Gomorra fue destruido. Hay evidencia, gracias al Señor. Entonces, así será, dice, la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 18. Ahora también vemos en Proverbios 11, verso 8, dice que el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. O sea, el impío, el inconverso, se va a tener que quedar a la gran tribulación, pero el Señor va a librar al justo. Romanos capítulo 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque nosotros, el pueblo de Dios, a pesar de lo imperfecto que somos, nosotros somos justificados porque nos hemos adueñado, hemos aceptado el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nos hemos adueñado de esos grandes beneficios. Creemos en Él, que Él es nuestro Salvador. Entonces, por eso que dice aquí el libro de Proverbios, 11:8, que el justo es librado y el impío es puesto en su lugar para que sufra la gran tribulación. Vea usted cómo es de ordenada la palabra del Señor. No nos aferremos a lo que personas opinan, veamos lo que la Biblia dice. Aquí en Isaías 26, verso 20, el profeta dice, anda, anda pueblo mío. Le dice a la iglesia, le dice el Señor, mire,
entra en tus aposentos, cierra tras ti la puerta, dice, en cuanto, escóndete todavía, le dice, escóndete un poquito, en cuanto pasa la indignación del Señor, que pase la indignación. ¿Cuál es la indignación? La palabra indignación es la ira, el enojo que Dios tiene con esta tierra y sus habitantes, que dice Isaías 13, verso 9, que Dios va a raer a los impíos, a los pecadores de sobre la faz de la tierra. Entonces el Señor a su iglesia le dice, anda, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas en cuanto pasa la indignación, el enojo de Jehová, que son 7 años de gran tribulación. Entonces, ahí viene bien claro que el Señor vendrá por su pueblo antes que comience la gran tribulación. Hoy en día estamos en una época, según Mateo 24, verso 8, esta época que nosotros estamos viviendo, yo lo he enseñado muchas veces esto, se llama principio de dolores. Claro que la Biblia dice que nosotros, el pueblo de Dios, pasamos por una pretribulación, persecución también, como dice Mateo capítulo 24, versos 9 al 11, que antes del rapto que sucede en el verso 14 va a suceder y está sucediendo una tribulación, persecución, lo que está sucediendo hoy en día en Nigeria, que están matando a cristianos, en la China, en la India, en otros lugares más, peor en Irak, olvídese, los musulmanes persiguiendo y todo eso, matando cristianos. Todo eso está en la palabra del Señor. Pero esto no es la gran tribulación, esto es un principio de dolores, principio solamente pasaría la iglesia del Señor antes del rapto, principio de dolores. Querido amigo, piense en su vida. Esto se va a poner difícil. Quiero decirle la verdad, esto no va para mejor. Hay personas que están poniendo su esperanza, que el presidente, que el nuevo presidente, si la gente supiera, Dios mío, lo que viene, este gobierno que tenemos hoy en día es el superliberal, superliberal. Esto olvídese que le están diciendo ok a todo se puede, todo se permite. Esto le están sacando el puño a Dios. La gente está insultando a Dios con el liberalismo, que todo se puede. Esto realmente están provocando la ira de Dios, la indignación, como dice Isaías 26, verso 20, la indignación de Jehová. El enojo de Dios viene porque quiero decirle la verdad. Dios tiene ira contra la tierra. La tierra, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. En Génesis capítulo 3, verso 17 y Génesis 8, 22, la tierra está bajo de maldición. Y cada día, Pablo dice en 2 Timoteo 3, 1, que los tiempos finales iban a ser cada día peor, días malos. Allí es donde nosotros estamos viviendo. Pero mientras algunos personas que no quieren buscar de Dios y se dicen ser predicadores, están hablando de pura prosperidad y se olvidan de que Cristo pronto viene y que los días son malos, son verdaderamente malos. Oiga esto. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, tan bonitas palabras para este tema que estamos desarrollando. Analice Lucas 21, verso. ¿Sabe que desde el verso 28 Jesucristo dice, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca? El Señor sigue hablando de tiempos horribles que se están viviendo hoy en día en el verso 25. Y en el verso 36 el Señor Jesucristo dijo, hermanos, velad pues en todo tiempo, dice, orando que seáis tenidos por dignos de escapar
de todas estas cosas que os he hablado y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que velar y orar. Que Dios tenga misericordia, que nosotros estemos preparados cuando suene la trompeta, cuando el Señor venga, podamos escapar de esa gran ira, de la gran tribulación que viene, y ese personaje infernal del diablo, el anticristo, que viene con toda la malicia del diablo. Dice Daniel capítulo 8, verso 23, que será un súper brujo, un súper satanista. Dice que será un hombre con grandes conocimientos diabólicos. Ezequiel 28 dice, verso 3, que será más sabio que el profeta Daniel en términos, hermanos, de ocultismo. Sabrá grandes cosas. Entonces, ese personaje viene y va a convencer a mucha gente con ese sello que viene de la bestia. Bendito el Señor. Pero el Señor vendrá primero. Por eso yo he titulado esta enseñanza, ¿quién vendrá primero? Apocalipsis 3:10. ¿Quién vendrá primero? La Biblia tiene la respuesta. Primeramente viene Cristo y después viene el anticristo y su gran tribulación. Por lo cual nosotros somos pretribulacionistas. Los post-tribulacionistas, ellos dicen que hasta después viene el Señor, ¿verdad? Así que hay que escudriñar la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí Romanos 5:9, dice, por Él seremos salvos de la ira. Por el Señor Jesucristo seremos, dice, salvos de la ira. Entonces hay que ver que todo apunta a que el Señor viene antes que comience la gran tribulación. Los amigos tienen que entender, amigo, usted que no se congrega, usted que le está sirviendo a los vicios, al diablo, al pecado, a la vanidad, quiero decirle que lo que usted tiene que hacer es acercarse a Dios. No nos queda otra cosa más. Yo veo tanta gente afligida, deprimida, confundida hoy en día, porque yo hablo la palabra del Señor con mucha gente. Les hablo del Señor. Yo veo llorar personas, hermano, que realmente dicen que están todos confundidos, todos tristes, todos amargados, todos deprimidos. Pero la razón es porque el hombre no quiere buscar de Dios. Por eso es que el hombre, la mujer, vive en esta ansiedad, en esta depresión tan terrible, porque no se quieren limpiar en la sangre del Cordero. La sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó. Apocalipsis dice que sigue teniendo poder. Apocalipsis 12, verso 11. Apocalipsis 1, verso 5. Y Apocalipsis capítulo 22 también. Entonces, no quiere la gente atender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No quiere la gente atender a ese personaje que todos los libros de la Biblia hablan de él. Ese personaje es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos, dice, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, termina diciendo que Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Se da cuenta que este tema está desarrollado bien por la palabra del Señor? El Señor lo dice en su palabra, que Él nos va a librar de la ira venidera mediante nuestro Señor Jesucristo. La ira venidera, la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la ira, de la prueba que ha de venir sobre los habitantes de la tierra, los que moran sobre la tierra. Yo te libraré, dice el Señor. El rapto vendrá, la trompeta sonará, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos
esperando al Señor, así estaremos con el Señor para siempre. Quiere decir que nosotros nunca nos vamos a separar del Señor. Ahí no está hablando que vamos a estar en el aire siempre, no, no, no. Ahí dice que, a lo que se refiere, que siempre estaremos con el Señor. Olvídese, hermano, hay que realmente anhelar y creer esto, porque ahora, lastimosamente, algunas personas se han puesto a estudiar otros temas solamente, ¿verdad? No, pero no queremos muchas veces hablar de que el Señor viene. Y eso está en la Biblia, ¿sabe? ¿Sabe que en segunda de Pedro capítulo 3, verso 1, habla de falsos maestros? Y el versículo 3 dice que negarán la venida. El advenimiento será negado y burlado. Se burlan de la venida de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde está, dice, las promesas, dice, de su venida? Si todas las cosas están por igual, ¿qué van a estar igual todas las cosas? Las cosas han cambiado. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, está bien claro aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 8, que no se puede manifestar el anticristo sin que antes venga el Señor y la apostasía. Olvídese, eso se va a poner peor todavía después de la venida del Señor. Aunque digo, los preparativos ya están los preparativos, pero no se puede manifestar. Apocalipsis 6, 9, 11 al 11. Apocalipsis 7, 9 al 14 habla de una gran cantidad de personas que van a perder la vida en la gran tribulación, pero eso es porque se quedaron y otro es porque van a aceptar a Jesús en la gran tribulación, ¿verdad? Y Apocalipsis 24 habla de la gente que se queda en la gran tribulación, pero no la iglesia que se va en el rapto. Así que hay que seguir escudriñando la palabra del Señor, hay que seguir orando, hay que entretenernos en lo espiritual, dejemos de estar perdiendo ya el tiempo, bendito el Señor, de estar descuidando, no, hay que acercarnos más al Señor. Cristo pronto viene y después vendrá el anticristo. Sea Cristo glorificado. Hasta el próximo programa, que el Señor les bendiga.